Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero contarles cómo hacer tablas en Microsoft Word, que es el documento que estamos utilizando para armar nuestro proyecto de grado. Bueno, hay dos maneras muy sencillas de hacerlo. Yo por aquí he escrito, por ejemplo, los puntos que tiene el proyecto. La primera sería que cuando estemos redactando, cada vez que estemos insertando o escribiendo un título y subtítulo, simplemente nos paremos sobre la palabra y acá arriba Word nos da las opciones de establecer si es un título o si es un subtítulo. 1 sería pues de primer nivel y 2 de segundo nivel, 3 de tercer nivel. Ustedes me dirán, bueno, pero es que no quiero que quede en azul, en fin, no me gusta ese diseño. Pues nos damos aquí clic derecho y le damos modificar. En esta modificación podemos establecer cómo queremos que queden todos nuestros títulos. Pues como nos dice la norma, debería estar en mayúsculas sostenidas, y allí no lo escribí con mayúsculas sostenidas, Times New Roman número 12, y el color pues va a ser negro. Y le damos a aceptar. De esa manera, cada vez que yo elija un título, por ejemplo acá, para hacer el punto 2, que es el marco de referencia, simplemente me voy a parar sobre él y le doy la opción título. Es un título. Vamos a darle aquí título 1, que ya lo hemos modificado. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos con este subtítulo? Pues le vamos a dar aquí título 2. Y claro, nuevamente nos cambió el formato. Pues le damos clic acá, modificamos para que nos quede ya y conserve cuáles son los cambios o el estilo en que queremos que nos esté manejando nuestros títulos y subtítulos. En este caso es 1.1 y ya luego simplemente tendría que darle a cada uno que es un título 2. En este caso, objetivo general y objetivos específicos serían título 3. ¿Por qué título 3? Porque tienen el tercer nivel. Cuando hagamos la tabla de contenido no nos van a quedar en el mismo nivel que los títulos y subtítulos. Entonces esta sería una manera de hacerlo. Este es nivel 3, muy bien. Y justificación sería nivel 2. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que 1 sería nivel 1, 1.1 nivel 2 y 1.3 sería nivel 3. Por ejemplo, si tuviéramos 1.3. En este caso, tenemos es aquí en los objetivos, tenemos el... Aquí me equivoqué. Tenemos entonces 2. 1.2, 1.3 y los objetivos 1.4, y en este caso objetivo general sería 1.4.1. Esto es nivel 3 porque cuando vayamos a hacer la tabla de contenido debería ponerlo en otro nivel de profundidad, o en este caso en el orden que va el documento. Listo. Entonces, de esta manera que lo hicimos aquí a través de los estilos, ya nos podríamos parar en nuestra primera página del documento y decirle referencias, tabla de contenido, agregar la tabla de contenido. Solamente nos paramos acá y le damos clic y automáticamente él nos agrega la tabla de contenido con hipervínculos de ida, lo cual nos facilita navegar por el documento. Muy bien, esa sería una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es que en la medida en que vayamos avanzando por nuestro documento, por ejemplo acá el siguiente punto en el marco de referencia serían los antecedentes. Digamos que ya tenemos el documento hecho. ¿Cómo vamos a hacer si no le hemos agregado estos hipervínculos para convertirlo en una tabla de contenido? Nos podemos parar sobre la palabra, en este caso antecedentes, y le damos aquí en referencias, tabla de contenido, le damos nivel, en este caso pues es 2.1, o sea que es nivel 2. Marco teórico nuevamente es nivel 2. Allí seguiría, por ejemplo, el 2.3, que es el marco contextual, y luego el marco legal. Estos también serían nivel 2. Muy bien, ahí ya nos ha señalado. Y por ejemplo, ¿dónde tendría nivel 3? Digamos que en el marco teórico queremos profundizar y hemos subdividido el tema. Entonces digamos que aquí vamos a escribir la teoría general y en un 2.2.2 podríamos hablar de conceptos específicos.
Por supuesto, estos subtítulos los van a ir ustedes agregando dependiendo de su proyecto. Pero entonces tenemos dos maneras de hacer la tabla de contenido. Para resumir, entonces lo podemos hacer aquí en inicio. Cuando estamos escribiendo cada título, elegimos aquí arriba en estilos el estilo y lo modificamos para que tenga las características que queremos, que en este caso sería que sean en Times New Roman número 12, y luego simplemente nos vamos a insertar la tabla de contenido en referencias, tabla de contenido, y damos clic a tabla de contenido. Aquí ya la he insertado, entonces solamente le tengo que dar actualizar campos, actualizar toda la tabla. Muy bien. Y la otra manera de hacerlo es, estamos ya escribiendo, ya tenemos el documento hecho, simplemente nos paramos sobre el título y le vamos a referencias, tabla de contenido, agregar texto y le damos nivel 1, nivel 2, nivel 3, según corresponda. Por ejemplo, aquí es nivel 3. Muy bien, aquí teníamos ese error, vamos a darle nivel 3 y vamos de nuevo a la tabla de contenido. Si ustedes observan, la forma en que se organiza la tabla cambia si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Entonces, por ejemplo, aquí no se nos muestra el nivel 3, vamos a darle a actualizar toda la tabla nuevamente y ya se nota la diferencia del nivel 3. Y acá me doy cuenta que nos falta el punto número 1, que es el problema, entonces no quedó señalado. Entonces, eso también es importante que lo hagamos, que estemos verificando qué errores tiene nuestra tabla de contenido. Digamos que a veces nos pasa que nos sale aquí un párrafo completo de texto. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente quitarle el subrayado y desaparecerlo o quitarlo, decirle no aparezca, que no aparezca en la tabla de contenido. Por ejemplo, este texto me va a aparecer en la tabla de contenido. Vamos a mirar si nos actualiza. Muy bien, entonces claro, ese texto no quiero que me aparezca en mi tabla de contenido. ¿Qué hago? Pues voy y corrijo el error. Le subrayo al texto que no aparece o que no debería aparecer en la tabla de contenido y le digo simplemente no mostrar en la tabla de contenido. Y ya con eso corregimos nuestra tabla. Perfecto. Ahora hablemos de insertar, por ejemplo, tablas. Cuando vamos desarrollando nuestro proyecto, estamos todo el tiempo pensando en tablas, gráficas, ilustraciones y figuras. Entonces, por ejemplo, en el planteamiento del problema es muy común que comencemos a contar dónde queda el lugar, qué características tiene. Entonces, por ejemplo, es posible que agreguemos una tabla de descripción de la situación o del tema que queremos trabajar. ¿Cómo deberíamos hacerlo para que Word nos vaya elaborando la tabla de tablas? Así es, después de la tabla de contenido viene la tabla de tablas. Entonces vamos a ir nuevamente a referencias y le vamos a decir insertar títulos. En este fragmento, en esta pestañita, es que vamos a tener que insertar todas nuestras tablas y todos nuestros títulos para tablas, gráficas, ilustraciones, figuras. Mismo procedimiento. Comencemos. Insertar título, en este caso vamos a decir que vamos a insertar una tabla. Automáticamente Word nos dice que es la tabla número 1. Aquí yo puedo entonces elegir cómo quiero que se numere. Pues obviamente quiero que se numeren con números, pero cuando hagamos los antecedentes vamos a elegir letras. Por ahora dejémoslo en números. Le damos a aceptar y escribimos el título de nuestra tabla. Digamos que la tabla es sobre el número de estudiantes. Estamos, por supuesto, inventando qué sería nuestra tabla. Vamos aquí a insertar para hacer el ejercicio. ¿Cuál sería entonces el número de estudiantes? Listo. Entonces, sería un ejemplo, ¿no?, de qué podemos hacer. ¿Qué ventajas trae esto? Que la próxima vez que yo vaya a insertar otra tabla, pues ya Word nuevamente sabe en qué número vamos. Pues, por ejemplo, vamos a insertar otra tabla, le damos nuevamente referencias, insertar título, ya él me dice que es la número 2 y así sucesivamente. ¿Para qué me sirve esto? Para ir elaborando, como les decía, la tabla de tablas. Vamos a poner aquí otro ejemplo de tabla. Muy bien. Y allí, ¿qué haremos? Cuando terminemos de hacer todo nuestro documento, simplemente nos paramos después de la tabla de contenido, venimos aquí
venimos aquí a referencias y le decimos insertar tabla de ilustraciones y vamos a elegir pues la tabla de tablas, que es lo que acabamos de hacer, aceptar, y allí nuevamente nos crea hipervínculos para mostrarnos dónde está la tabla a la cual nos estamos refiriendo, y eso permite que sea más fácil navegar por todo el documento. Supongamos que no vamos a insertar una tabla, sino una ilustración, una gráfica, una figura, un mapa. Nuevamente vamos a referencias, insertar título, y pues aquí ya no vamos a elegir la palabra rótulo tabla, sino rótulo ilustración, por ejemplo, y allí podríamos insertar el mapa de la ciudad. Por ejemplo, ¿esto dónde lo hacemos? Esto lo hacemos sobre todo voy a quitarlo de acá, esto lo hacemos sobre todo en el marco contextual, que es donde estamos mostrando el lugar. Es muy probable que allí tengamos mapas, gráficas, figuras, fotografías. Entonces lo haríamos de esta manera, lo pondríamos acá. Voy a mirar que no me aparezca en la tabla de contenido, sino en la tabla de ilustraciones. Digamos que aquí además insertamos otra ilustración, vamos a insertar. ¿Qué pasa si es una fotografía? Aquí no aparece la palabra fotografía, ¿qué hago? Pues le doy nuevo rótulo, por ejemplo, y le damos fotografía, aceptar, y ya él crea el rótulo. Me dice la fotografía número 1, voy a ponerle allí que vamos a insertar la fotografía de el lugar de investigación. Por ejemplo, en nuestro marco contextual podemos insertar fotografías del lugar puntualmente, de la población, dependiendo de si se puede, ¿no? ¿Y qué hago con todo esto? Pues nuevamente, cuando termine mi documento, voy a tener que insertar después de la tabla de tablas, la tabla de ilustraciones, que será muy fácil de elaborar. Vuelvo aquí a referencias, insertar tabla de ilustraciones y elijo la tabla de ilustraciones. Le doy a aceptar y él de una vez me crea mi tabla con hipervínculos de ida para llevarme al lugar en donde esté esa ilustración. Ya tenemos la tabla de ilustraciones, seguimos con la tabla de fotografías y así sucesivamente con todas las tablas que tengamos en nuestro documento. Le damos a aceptar. Aquí nos faltó escribir. Muy bien. Nos falta una, les decía que era la tabla de anexos. Los anexos van al finalizar el documento, después de la bibliografía y después de la bibliografía entonces tenemos allí las referencias bibliográficas y el último punto del documento son los anexos. Los anexos, según las normas APA, deben ordenarse en letras, no en números. Entonces, por ejemplo, vendríamos aquí a referencias, le damos insertar título y no está la opción anexos, entonces escribo nuevo rótulo, escribo la palabra anexo. Vamos entonces a referencias y le damos insertar título, estamos con los anexos y les comentaba que los anexos van es con letras, entonces aquí en numeración vamos a elegir A, B, C. Muy bien, allí le damos insertar anexo A. Por ejemplo, un anexo pueden ser nuestros formatos de encuesta. Ese sería el primer anexo. Por ejemplo, si nuestra investigación tiene una encuesta y aquí desarrollaríamos toda esa encuesta. Luego, por ejemplo, podríamos insertar la tabulación de la encuesta. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Venimos nuevamente a referencias, insertar título, le decimos que es el anexo y en este caso el anexo B sería la tabulación. Por ejemplo, ¿no? En una investigación cualitativa pues tendríamos más bien el formato de la entrevista y el anexo B podrían ser los resultados o el análisis de esa entrevista. Cuando ya terminemos de organizar todos nuestros anexos, nuevamente volvemos después de la tabla de contenido, la tabla de tablas, la tabla de ilustraciones, la tabla de fotografías. Ahora sí tendríamos nuestra tabla de anexos. Y nuevamente pues vamos aquí a referencias, insertar tabla de ilustraciones y le decimos que es la de anexos, que es la que nos falta y le damos a aceptar. Y ella ya nos ha creado nuestros hipervínculos para regresar a ese punto del documento. Esto sería todo por ahora. Me alegra haberles explicado cómo usar Word para insertar tablas y que puedan ir organizando su documento desde que empiezan a elaborar.